Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar del tema de la epilepsia. Nuestro equipo está conformado por Valeria Ayala Ansúrez, José Emilio Luna Telles y yo, su servidor, Carlos Joshua Huerta Galicia. Antes de hablarles de la epilepsia como tal, les vamos a hablar un poquito de la historia de la epilepsia. Y es que la epilepsia alrededor de la historia se ha considerado como una enfermedad satánica o una enfermedad como un castigo divino, pero no fue hasta el siglo V antes de Cristo en la antigua Grecia que el filósofo Hipócrates empezó a relacionar la epilepsia como una enfermedad propia del cerebro, ya que notó que las enfermedades que padecían esas convulsiones eran personas que ya habían sufrido algún traumatismo craneoencefálico. Pero no fue hasta la Edad Moderna, más en específico en 1873, que el neurólogo John Colby Jackson, que es considerado padre de la neurología británica, dio la primera definición de la epilepsia como una descarga súbita y excesiva de células cerebrales. En sí tenemos que la epilepsia va a ser un trastorno neurológico crónico, la cual se va a caracterizar por crisis convulsivas recurrentes, y una convulsión en sí es una alteración repentina de la actividad del cerebro, la cual puede causar alteraciones del estado de la conciencia, emocionales y en los movimientos del paciente. Tenemos que esta se va a deber a una actividad eléctrica normal y sincrónica del cerebro, y esta actividad normal se va a causar porque el tejido cerebral va a generar una excitabilidad excesiva ante los estímulos del ambiente. Esto va a causar las convulsiones recurrentes y impredecibles, lo que significa que la epilepsia se va a distinguir porque nos va a causar varias convulsiones al mismo tiempo y repetitivas. Por ende, una sola convulsión no se puede considerar como tal epilepsia. Más de dos convulsiones ya se puede considerar epilepsia. Tenemos principalmente que los síntomas de la epilepsia van a ser confusión temporal, episodios de ausencia en cual el paciente va a tener la mirada fija en un punto, no va a parpadear, simplemente va a tener la mirada fija, movimientos espásmicos que no los va a poder controlar en las extremidades y pérdida del conocimiento. Aquí tenemos un video para ejemplificar mejor cómo es que se ve las convulsiones por la epilepsia. Como vemos aquí, la paciente ya perdió el conocimiento y pues ya está empezando a sufrir los espasmos, ya está, sus extremidades no las puede controlar. Y tenemos principalmente seis causas, las cuales van a ser por traumatismos, influencia genética y otros factores del cerebro. Tenemos principalmente que pues la influencia genética, si tenemos algún familiar o nuestro padre tiene epilepsia, es muy probable que nosotros o su descendencia pueda generar esta epilepsia. También tenemos traumatismos como algún golpe en algún golpe en la cabeza, ya sea por un accidente automovilístico, alguna caída, factores previos en el cerebro, como puede ser un tumor, afecciones neurovasculares, las cuales nos van a hacer propensos a generar epilepsia. Infecciones, las infecciones igual pueden generar una epilepsia en nuestro cerebro, ya sea por encefalitis, meningitis o incluso el virus de inmunodeficiencia humana puede generar epilepsia. También tenemos las lesiones antes del nacimiento, ya que los recién nacidos son muy propensos a sufrir daños al cerebro, ya sea por algún golpe en sí, desnutrición o falta de oxigenación del nacimiento. Y hablando de recién nacidos, también tenemos que la epilepsia nunca va a llegar sola, o en su mayoría no va a llegar sola, ya que ya hay estudios que demuestran que está desarrollada con afección del cerebro. Por ejemplo, tenemos que las personas autistas van a ser más propensas a presentar epilepsia y las personas con que ya presentan epilepsia van a ser más propensas a presentar trastornos como TDAH o hiperactividad. También tenemos que hay desencadenantes las convulsiones. Estos van a ser efectos del ambiente que van a causar las convulsiones, pero como tal no causan la epilepsia, solo desencadenan las convulsiones. Tenemos principalmente que es el consumo de alcohol, ráfagas de luz, el consumo de drogas, la falta de sueño, los cambios hormonales, el estrés y la deshidratación. Principalmente estos cambios van a afectar a la excitabilidad del cerebro, lo que van a causar las convulsiones. Y los factores de riesgo que nos van a tener una mayor predisponibilidad a esta afección es la edad. Principalmente la epilepsia se puede presentar a cualquier edad de la vida, pero principalmente en niños y adultos mayores.
Antecedentes familiares, como ya lo mencionamos, nos ayuda, tenemos una predisponibilidad genética, lesiones en la cabeza como traumatismos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades, o sea, enfermedades que dañen el tejido cerebral, nos van a hacer más predisponibles a la epilepsia. La demencia en adultos mayores también va a ser un factor de riesgo y igual las infecciones cerebrales, al inflamar el cerebro y la médula espinal, lo convierten en un factor de riesgo para presentar epilepsia. ¿Y cómo se va a diagnosticar la epilepsia? Vamos a tener principalmente nuestro diagnóstico de oro, que va a ser el electroencefalograma, el cual va a medir la actividad anormal y normal del cerebro, principalmente cuando no están presentes y cuando sí se presentan las convulsiones. Y aparte de esto, se va a complementar con pruebas de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, la cual nos va a identificar cuál es la parte del cerebro que se dañó o la que está causando esta epilepsia. Por ejemplo, aquí tenemos un electroencefalograma de una persona sana, en donde podemos observar que su actividad eléctrica es normal, pero si la comparamos con una persona con epilepsia, podemos ver cómo está la actividad normal y regular propia de una convulsión de la epilepsia. Ahora les Eso, vamos a hablar muy sobre los tipos de crisis y sus manifestaciones. Vamos a tener primero la crisis focal, la cual se va a dar cuando va a haber una actividad eléctrica únicamente en una zona limitada del cerebro. En este caso, pues, puede ser en algún lóbulo, en el lóbulo parietal, frontal, occipital, y las vamos a subdividir dependiendo de si hay movimiento o no y dependiendo de la conciencia del paciente al momento de la crisis. Respecto al movimiento, los vamos a dividir en motoras y no motoras. Y en cuanto a la conciencia, las vamos a dividir en focal consciente, o también llamado simple, y focal de conciencia alterada, o también llamada compleja. Primero hablemos sobre las crisis focales simples y sus síntomas. En sí, sus síntomas son la contracción muscular anormal, como lo pueden ser algunos dedos, hombros o el brazo. Sensaciones anormales, como puede ser el entumecimiento y hormigueo, esto principalmente existe en los dedos y en las manos, y alucinaciones que pueden llegar a ser auditivas, visuales u olfatorias, dependiendo del lóbulo que se esté afectando. En las crisis focales complejas, lo que vamos a ver es que va a haber una alteración de la conciencia y hasta una desconexión parcial del entorno del individuo, y va a haber un episodio de desorientación después de presentar la crisis. Y también se van a realizar movimientos automáticos como lo puede ser chasquear con los labios o sobarse las manos sin razón aparente. Tenemos las crisis generalizadas, que a diferencia de las focales, esto se va a dar en ambos lados del hemisferio y en todo el cerebro. Y van a involucrar una pérdida de la conciencia y van a presentar movimientos más amplios. Estas las vamos a poder subdividir en varias categorías, dependiendo de lo que van a presentar. Las vamos a dividir en crisis de ausencia, clónicas, mioclónicas, tónicas o atónicas y crisis tónico-clónicas. Vamos a empezar a hablar de ellas. Las crisis de ausencia lo que van a presentar es una mirada fija del individuo. Posibles movimientos corporales no siempre van a estar presentes, pero es posible que los presente. Y alguna pérdida breve del conocimiento. Esto puede suceder hasta 100 veces al día en un paciente. Las convulsiones tónicas van a presentar una rigidez muscular, principalmente en los músculos de la espalda, brazos y piernas, y también una afección del conocimiento. Las convulsivas atónicas van a presentar una pérdida del control muscular y se les llama también comúnmente como convulsiones de caída, ya que principalmente va a afectar a los músculos de las piernas. Entonces, cuando un paciente tiene convulsiones atónicas, es muy común que vaya a tener algún golpe en la cabeza y es necesario cuidarlos y que no haya posibilidad de que se caiga. En convulsiones clónicas vamos a tener movimientos musculares repetitivos o rítmicos o hasta espasmódicos, los cuales van a afectar principalmente los músculos del cuello, cara y los brazos.
Y tenemos las convulsiones mioclónicas, las cuales van a presentar movimientos espasmódicos breves o repentinos, o también tipos de sacudidas en todo el cuerpo. Va a afectar la parte superior del cuerpo, e igualmente puede afectar brazos y piernas. Y tenemos las convulsiones tonicoclónicas, también llamadas como el gran malo, porque van a presentar todo lo que hemos dicho, va a presentar tanto los movimientos como los espasmos. Sus síntomas van a ser la pérdida repentina del conocimiento y rigidez, los espasmos, sacudidas del cuerpo y puede llegar a presentar hasta una pérdida del control de la vejiga, eh, viendo tal alteración de los músculos en el cuerpo y estos pacientes se pueden llegar hasta morder la lengua. Ahora, referente a los factores desencadenantes comunes para estas crisis, los podemos clasificar en varias esferas: físicos, emocionales, sensoriales, farmacológicos y hormonales. En cuanto a lo físico, vamos a tener un paciente que puede presentar falta de sueño, una fiebre alta o un cansancio extremo. En cuanto a lo emocional, puede ser un estrés intenso o presentar emociones muy fuertes, como un enojo sumamente fuerte o una ansiedad. En cuanto a lo sensorial, puede ser la exposición a los intermitentes, como lo puede ser televisiones, videojuegos o hasta un concierto. Bueno, referente a lo farmacológico, puede darse gracias a una suspensión brusca del medicamento antiepiléptico, lo cual pues puede producir una recaída. Y la toxicomanía, también el consumo de alcohol y de drogas puede causar, puede ser un factor desencadenante para estas crisis. Por último, las hormonales es algo más específico. Las mujeres, mientras están en su menstruación, gracias al nivel de hormonas, va a aumentar la probabilidad de presentar una crisis. Ok, pues ahora les vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento, además del manejo que vamos a tener con estos pacientes a largo plazo. Ok, en cuanto al tratamiento farmacológico, como base del tratamiento vamos a tener los medicamentos antiepilépticos. Estos van a constituir la piedra angular del manejo de la epilepsia. Como objetivo va a ser controlar, además de reducir la frecuencia e intensidad de las crisis epilépticas. Vamos a buscar alcanzar la remisión total de las mismas. Ahora, en la adherencia y control médico es de importancia mantener un adecuado adherencia al tratamiento y realizar ajustes de dosis bajo supervisión del neurólogo, ya que la respuesta puede variar según el tipo de epilepsia, además de las características diferentes de cada paciente. Vamos a necesitar una adherencia, ya que no puedes estar pausando el tratamiento o no lo puedes estar deteniendo debido a que esto afecta a los resultados que queremos llegar con el paciente. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de distintos fármacos que podemos utilizar en pacientes que presentan crisis epilépticas. El primero y uno de los más comunes es el de Paquine. Este va a tener como principio activo el ácido valproico. Ahora, si queremos un tratamiento no farmacológico, va a ser la dieta cetogénica. Esta la vamos a utilizar en pacientes pediátricos con epilepsias refractarias, pero pues, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente son cuando las crisis no se controlan con el uso de fármacos. Y pues se basa en una alimentación alta en grasas y baja en carbohidratos. Esta nos va a ayudar a inducir un estado de cetosis que puede disminuir la frecuencia de las crisis. Ahora, tenemos la cirugía de epilepsia. Esta la vamos a utilizar cuando el paciente presenta epilepsia focal resistente a medicamentos, especialmente cuando se identifica una zona cerebral específica generadora de las crisis, que pues esta puede ser extirpada sin comprometer funciones neurológicas vitales pues de nuestro paciente. Ok, tenemos la pirámide de alimentación keto. Esta nos va a ayudar para seguir una buena dieta cetogénica. Vamos a consumir frutas, bayas, además de vegetales. También vamos a consumir aceites, frutos secos, además de carne, pescado, pollo, huevo, entre otras cosas.
Vamos a evitar el consumo de, por ejemplo, elote, maíz, además de guisantes. Ahora, en la cirugía de epilepsia tenemos que estas pueden estar enfocadas en el lóbulo temporal y que podemos extirpar una parte de esa sin afectar las funciones motoras del paciente. Ok. Y ya por último, tenemos el pronóstico y seguimiento del mismo. En control de crisis, muchas personas logran un control total o al menos uno significativo de sus crisis. Esto pues claramente con el tratamiento adecuado y con un seguimiento continuo. Y ya en el seguimiento neurológico es esencial un seguimiento neurológico permanente. Nunca lo vamos a detener ya que se tiene que seguir evaluando pues cómo es que ha sido la evolución de la enfermedad. Y también nos va a ayudar a permitir ajustar el tratamiento y pues detectar posibles efectos adversos de los fármacos que haya habido en el paciente. Y pues eso es todo por nuestra parte, espero les haya gustado y gracias.